Omega. Nada te detendrá, Señor. Tú eres el Mesías. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la expresión de lo que tú piensas. Tu palabra tiene la eficacia de lograr hacer efectivo lo que tú quieres hacer. Tu propósito con nosotros, los creyentes. Ok, ¿estamos listos, Jorge? ¿Estamos en el intro? ¿Sí? Ok. Bueno, la palabra viva y eficaz. Si ustedes miran, la palabra viva, o sea, esta palabra tiene vida. O sea, no es cualquier palabra, tiene vida. Y aparte es eficaz. Observen, no es eficiente, es eficaz. Logra el propósito. Logra el propósito de Dios. Cuando Dios no logra el propósito sin que su palabra deje de ser eficaz, cuando la persona no se bebe la palabra. El que no guarda la palabra de Dios, imposible, porque la eficacia de la palabra es precisamente con aquel que se bebe el agua, con aquel que guarda las palabras de Dios. De otra manera, pues anulan la eficacia de la palabra en ellos. Fíjense ustedes lo delicado que es no tener esa confianza en Dios que nos induzca a bebernos el agua de la palabra, que nos induzca a leer hasta que las palabras de Dios queden guardadas en el corazón. No va a pasar nada. Si no logran guardar las palabras, ustedes matan en ustedes la eficacia de la palabra. Fíjense que no es una palabra eficiente, no, es eficaz. Logra lo que Dios se ha propuesto. Entonces, miremos el mensaje. Vamos a hablar suave. Apenas son 7 citas. La palabra de Dios es la expresión de lo que Él piensa. Por su palabra, nosotros podemos conocer sus pensamientos. Igual pasa con nosotros. Nosotros hablamos lo que está en el corazón. Si lo que está en el corazón es del mundo, hablamos del mundo. Si lo que está en el corazón es religioso, hablamos como hablan los religiosos. Si lo que está en el corazón es la palabra de Dios, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso Salomón dice, si tienes algo que cuidar, cuida tu corazón. Porque de tu corazón, de lo que tengas allí, así fluye la vida, mana la vida, así será tu vida. Entonces, una persona que no guarde las palabras de Dios en su corazón, pues la vida de esa persona no va a cambiar. Se puede congregar 50 años con nosotros. Si no guarda las palabras de Dios, entiendan esto, hermanos. Si no guardan las palabras de Dios, no existirán cambios progresivos. Hasta que no guarden las palabras de Dios en el corazón, no van a haber cambios. Por eso es que usted ve que el religioso es hipócrita.
es un camaleón, finge. Permite que su corazón engañoso y perverso lo continúe engañando. Le sigue la corriente al corazón. ¿Ya ven? Entonces, yo les suplico a ustedes, traten ustedes, si en algo tienen que esforzarse, esfuércense en guardar las palabras de Dios en el corazón. Recuerda que las palabras de Dios son espíritu. El que guarda las palabras de Dios en el corazón está guardando el espíritu de Dios. Las palabras de Dios son vida. Al guardar las palabras de Dios en el corazón, van a tener espíritu y van a tener la vida de Dios, la vida eterna, la vida divina, la vida Zoe. Esa es la que nos va cambiando la vida, sin que tengamos que fingir nada. Y es ese proceso, ¿verdad? El concepto de palabra de Dios es expresar la comunicación de lo que Dios tiene en la mente y los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Ahí en Hebreos 4, versículo 12, para iniciar, dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Eficaz. Eso es lo que voy a utilizar de ese versículo. La palabra de Dios cumple el propósito de hacer con los creyentes lo que Él quiere. O sea, los creyentes son los que permiten que Dios haga en ellos. El incrédulo no puede permitir que Dios haga, porque el incrédulo, su incredulidad le impide guardar las palabras de Dios en el corazón. Mateo 23, 23, algo que ya ustedes conocen. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. La hipocresía reina en el sistema religioso. Porque dan los diezmos, está hablando Jesús de los judíos, dan los diezmos, hasta la menta, el eneldo, el comino, pero dejan lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Porque es que el diezmo se da con la fe, la esperanza, la certeza, la convicción de que, la seguridad, la certeza, la confianza de que ese diezmo que se está dando va a lograr el resultado para lo cual Dios demanda el diezmo. Y es que esos diezmos y esas ofrendas, en los creyentes, los que logran guardar las palabras de Dios en cuanto a la economía de Dios en el nuevo pacto. Recuerda que la economía de Dios en el nuevo pacto es esa dignidad que debemos tener nosotros en cuanto a las finanzas, en cuanto a producir, y no solamente producir, sino saber administrar los ingresos con relación a la economía de Dios en el nuevo pacto. Con dignidad vamos a producir, y digo con dignidad porque
La dignidad consiste en que yo creo en la siembra y la cosecha, leyes. Yo creo en la razón de doy para recibir, leyes. Leyes. Yo creo que cuando yo doy, yo estoy sembrando, que cuando yo siembro, yo voy a recibir frutos. Y cuando recibo fruto, recibo semilla. Hasta que no tengamos eso claro, no vamos a tener una buena propuesta en nuestros corazones. No vamos a alcanzar a creer verdaderamente en esa misericordia, esa justicia, esa misericordia y esa justicia que nosotros, como representantes de Dios en la tierra, vamos a hacer con los necesitados. Para eso son las riquezas. Para eso es que Dios nos suple lo que nos falta. Entonces, justicia, misericordia y fe. Nosotros somos los encargados que por la fe, por creer en las leyes de Dios, en las leyes de siembra y cosecha, en la ley de dar para recibir, nosotros vamos a recibir semilla para sembrar, vamos a recibir la comida, lo que necesitamos, y Dios nos va a aumentar los frutos de nuestra justicia para que estemos enriquecidos, porque cuando nosotros estamos dando, estamos haciendo justicia. Estamos haciendo justicia porque sabemos que vamos a recibir para poder hacer misericordia con los necesitados. Porque somos la teofanía de Dios. Somos los representantes de Dios en la tierra. Entonces el sistema religioso habla, sí, somos la teofanía de Dios, pero ¿cómo lo estamos representando? Si precisamente vamos a representarlos como ciudadanos de ese reino de Dios, que vamos a hacer lo que el gobierno humano, el gobierno civil, no hace. Ustedes están conscientes de cuántos niños hoy se van a acostar sin comer. Y son los primeros que tenemos que mirar nosotros, los niños. Muchos niños, hijos de padres desadaptados, alcohólicos, viciosos, ladrones, donde los niños adquieren esa contaminación del ambiente, del hogar, del sitio donde viven. ¿Y la iglesia? ¿Qué hace la iglesia?